Paco, no tienes el audio. No sé. Ahora. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, vamos a ir probando. ¿Se oye bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, esperamos a cuando digáis vosotros. Esperamos, damos un minuto de cortesía y empezamos. Muy bien. Sí, alguno comenta por aquí que los trazados en la web no se podían ver los mapas. Esto nos ha pasado a bastantes. Entonces, la página web esta de WebRoot, pues no tenemos control nosotros sobre ella, entonces estamos intentando ver qué es lo que ha pasado y a ver cómo lo podemos solucionar. Y si no, por otra aplicación, pues ya buscamos, cuando tengamos una alternativa o una solución, pues ya os lo haremos saber.
En caso de que no consigamos otra aplicación, que se intentará, se hará a través de... Se mandará como la otra vez. Los 4 ejercicios que se han puesto se mandarán y lo único que se pedirá era que luego todos los que devolváis la ruta, que lo enviéis en el mismo formato, para que sea más sencillo. Y luego no se alargue tanto las explicaciones como la otra vez. Sí, por aquí Jesús apunta que una alternativa es Drive o Dropbox. Pues si tenéis sugerencias, pues son bienvenidas. Y cualquier idea que sirva para mejorar, pues es bienvenida. Luego ya cuando acabe la reunión o por privado, o por un correo electrónico, por teléfono a la federación o lo que sea, el que tenga alguna otra opción que pueda estar bien, pues nosotros encantados de usarla y de compartirla. Un tema. Este horario, la verdad que no lo hemos preguntado. En las otras charlas no hemos preguntado si este horario le viene bien a la mayoría de gente. No sabemos si a lo mejor más tarde era mejor. Ahora ya que vamos saliendo con un poco del confinamiento, pues no sabemos si sería mejor otro horario. Si tenéis opiniones, pues podéis ponerlas también. Pensábamos que esta hora pues, es una hora que está bien, aunque ya si hay gente que está trabajando por las tardes y termina tarde, pues a lo mejor, vamos, se podría atrasar un poco, en como vayáis viendo vosotros. Sobre todo lo digo porque el número de personas que se apuntan a estas charlas pues es muy superior al que luego asiste. Bueno, la primera jornada sí que se completó rápidamente, los 100 participantes máximos, y luego pues, los que no pudieron se quedaron fuera. Pero luego la segunda vez, pues quizá la gente dice, bueno, si luego lo voy a ver grabado y tal. Pero hombre, verlo grabado está bien, pero pierdes la oportunidad de poder preguntar, porque ahora se puede preguntar aquí cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar a los ponentes. La semana pasada fue José Antonio García Murcia, esta semana Alberto Mínguez, perdón. Y entonces yo creo que es un lujo poder tener esa oportunidad de poder hacer preguntas a estas personas que son personas que realmente son las personas que saben de verdad de orientación y que nos pueden aclarar las dudas. Entonces yo, en mi opinión, es mucho más interesante asistir en vivo que luego escucharlo. Bueno, nosotros vamos a empezar ya y espero que ya se irán incorporando el resto de personas. Vale, solo os digo que la semana que viene tenemos programadas dos nuevas charlas. Una de iniciación a la MTBO, a cargo de Juan Francisco Avellán, que también es la persona que está moviendo la MTBO en España, ha sido, bueno, una de las personas que más está moviendo. Y luego habrá otra sobre la historia de la orientación, que ya lo anunciamos la semana pasada también. Esta está prevista para el jueves. En cualquier caso ya estará toda la publicidad en la web, etc. Repito, en esta charla ahora lo interesante es hacer preguntas. Como no las vais a hacer de viva voz, ponerlas por el chat. Y porque así también se hará la charla pues mucho más dinámica. Bueno, yo me voy a despedir. Doy la bienvenida a Alberto, os doy la bienvenida a todos. Espero que estéis bien, que las familias, que estéis llevando bien estos días que ya parece que vamos saliendo.
Y Alberto, te agradezco muchísimo, es un lujo tenerte aquí, Alberto Mínguez Miñambre, tenerte aquí como ponente en una de estas charlas, de estos ciclos que estamos haciendo. Y tu moderador, tu inquisidor va a ser José Antonio García Murcia, va a ser el que te va a hacer ahora una presentación más exhaustiva, más completa. Y yo también participaré a la hora de hacerte las preguntas, si alguien escribe algo, etc. José, buenas tardes a ti también, y cuando quieras, tomas la palabra. Gracias a todos. Vale, gracias. Pues nada, simplemente es un lujo porque en las 2 sesiones anteriores se ha hablado de lo que es técnica y táctica, de lo que es la parte de los conocimientos. La parte física, evidentemente, sabemos lo que es. Y queda, bajo mi punto de vista, pues la parte que es la clave de todo, porque si uno tiene motivación y tiene los factores que van a explicar, que se van a explicar o se van a exponer ahora, pues yo creo que ya el resto se consigue. Al final es el querer. Y para eso hicimos el ofrecimiento a Alberto, y vamos, que bajo mi punto de vista probablemente será uno de los será de los mejores o el mejor aquí a nivel nacional, y probablemente a nivel internacional no tiene que estar tampoco mal en este aspecto. En su currículum, bueno, he anotado aquí varias cosas, me he dejado otras tantas, pero él es entrenador nivel 2 de la Federación Española en Orientación, máster en Psicología del Entrenamiento, fue además seleccionador junior y senior durante varios años con la selección nacional, y en el CAR de Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Es un experto en trazado, ya también imparte formación en trazado, y fue durante también varios años director de la Escuela Española de Técnicos de Orientación. A nivel deportivo, pues yo creo que ha sido el primer subcampeón del mundo que hemos tenido en categoría de veteranos, campeón de España y de la Liga Española varios años, y a nivel personal pues tengo que decir que es un rival excepcional, que lleva varios años sin dejarme mojarle la oreja, y es, pues, tal y como les pondré ahora, es uno de los motivos que tengo para mejorar. Así que nada, adelante Alberto, y ilústranos, y también recordar una cosa, durante todo el proceso, todo aquel que quiera intervenir y tal, este tema yo creo que es muy dinámico y da lugar a muchas opciones. Se me ha olvidado decir que él es autor de un libro, que el título imagino que lo habréis visto, que es Mientras me ato las zapatillas, que es un libro que habla sobre esto, sobre la tercera parte o la pata de la psicología en el deporte. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, creo que es de lectura casi obligatoria para aquellos que nos gusta este deporte y queremos mejorar. Yo creo que nos puede ayudar a ese momento en el que nos atascamos, a mirar para adelante, y es autor de este excelente libro, que bueno, que ahora después imagino que hablará un poco de él también. Bueno, adelante Alberto, no me entretengo más, que si no... Vale, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a vosotros, Paco y José, por invitarme. El lujo yo creo que es para mí que organicéis estas cosas para que todos podamos compartir, pues, conocimientos, experiencias, y bueno, eso se agradece mucho por parte de la Federación Murciana, y bueno, pues agradecido yo que hayáis contado conmigo, ¿no? Y también agradecidos a todos los que estáis ahí, y empezaré diciendo que bueno, la charla, creo que voy a estar unos 20-25 minutos aproximadamente, pues dando un poco los aspectos que sobre todo recojo en el libro, ¿no?, que rodean esa parte más mental de la orientación. Y luego, pues sí me gustaría que fuera
lo más dinámica posible, pues con preguntas, cosas que surgieran para que no quedara en una mera charla, sino que sea lo más dinámico posible, pues en el tiempo que quedara después. Entonces, bueno, pues sin más vamos a empezar. Tengo una presentación que la compartiré aquí con vosotros. Creo que voy a poder hacerlo. Me dice que no está habilitada la función. No sé si me tenéis que habilitar desde algún lado. José Antonio. Sí, voy a ello. Un momento. Vale, gracias. Pruébalo ahora, Alberto. Vale. Sí, ahora parece ser que sí. Muy bien. Vamos a ver. Otra cosa es que la tenía abierta y a ver por dónde está. Bueno, ahí creo que ya se ve. Vale, pues como sabéis, bueno, pues voy a hablar de los procesos mentales en orientación y, como decía José Antonio, es algo que a lo mejor pues es más, lo hemos tenido, lo hemos intuido más, pero realmente no se ha trabajado nunca tanto, al menos en orientación, como ha podido ser la parte física y la parte técnica y táctica. Entonces, en muchas ocasiones ha sido algo intuitivo, ha sido lo que me lanzó a mí también a escribir el libro, el ver cómo aplicar pues, todos los conocimientos de psicología, lo que dicen los psicólogos, que os recuerdo que yo no soy psicólogo, soy licenciado en actividad física y deporte, pero sí hice un máster de psicología porque siempre me ha atraído mucho, ¿no? Y me he documentado mucho y siempre le estaba dando vueltas de cómo aplicar esto a la orientación, hablando con psicólogos que conocían la orientación, como Alex Tello, que sabéis que es un orientador y que es psicólogo, determinadas concentraciones, ver cómo las charlas que daba él, otros psicólogos también, cómo podían trabajar en la orientación aquí en la Blume. Y bueno, pues todo eso me llevó a ir estudiando el tema y la primera conclusión era que por supuesto es entrenable, ¿no? Y por eso os pongo ahí que es tan determinante que en muchas ocasiones ese pilar que decía José, pues no lo trabajamos y puede echar por tierra todo lo que hemos trabajado en los otros dos pilares porque el taburete le falta una pata, igual que si le faltara la parte física, que podemos ser muy buenos técnicamente, pero sabemos que hay que ir lo más rápido posible. Por lo tanto, tenemos que pensar que también hay que entrenarlo, que es un factor entrenable y que si queremos hacer como entrenadores o bien nosotros como corredores una orientación global en la que no nos falte ningún aspecto, pues tendremos que trabajarlo. ¿Y cómo trabajarlo? Porque ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué aspectos hay? ¿Cómo se pueden trabajar aplicados específicamente a la orientación? Bueno, pues siguiendo un poco también el índice del libro, que toca varios aspectos, pues empezaremos diciendo qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos orientación. Tiene un componente que no solo es físico, casi ningún deporte tiene solo un componente físico, sino que siempre hay una parte técnica, táctica y luego, dependiendo del deporte, pues puede influir más la parte mental o puede influir menos. Pero en muchos deportes llega el momento en el que está la igualdad físico-técnica, que es el factor mental el que empieza a marcar las diferencias, ¿no? Hay, por ejemplo,
bueno, entrenadores como en tenis, un deporte tan mental como el tenis, que están todos a lo mejor del top 50, todos tienen muchísima calidad, poniendo como ejemplo un deporte pues mucho más profesional que el nuestro y que todos están mucho más igualados, pues ahora mismo la tendencia es decir que están en el top 10 los que saben afrontar mejor las competiciones y los que resisten también mejor esa presión que pueden tener. Entonces, pues ya nos imaginamos hasta qué nivel puede llegar pues toda esta influencia, ¿no? de la parte mental. Entonces, las demandas cognitivas que hay en nuestro deporte es esto que tenéis aquí, es todo este bucle que vamos haciéndolo continuamente a lo largo de una carrera de orientación. Es decir, nosotros tenemos un mapa, empezamos por el mapa, o al menos debería ser el proceso adecuado, y es que yo no puedo empezar a correr en el triángulo sin haber leído el mapa o ir leyéndolo a medida que voy corriendo por un balizado hasta el triángulo, y si no me tendría que parar en el triángulo porque no sabría dónde ir. Entonces, eso mismo que hacemos en el triángulo, supuestamente lo tenemos que hacer siempre, pero no lo hacemos. O al menos yo no lo hago siempre, y siempre hay algún momento en el que estoy corriendo habiendo perdido, aunque sea mínimamente, ese contacto con el mundo. Entonces, el proceso mapa, tomar una decisión y luego aplicarlo al terreno, que es esto que está aquí, debería ser un bucle continuo durante una carrera de orientación del que no nos tendríamos que salir. Es un factor que nosotros controlamos, es una demanda que me va a seguir dando continuamente, y esa demanda se va a tener que ir aplicando continuamente. Las sensaciones de una carrera adecuada, o cuando hemos dicho he estado en todo momento metido en el mapa y no me he despegado de él y he terminado sin errores o sabiendo lo que tenía que hacer, a pesar de que el trazador me lo haya puesto difícil, que para eso está, es cuando hemos estado en ese bucle y no hemos estado atentos o no nos han influido otros factores externos a ese bucle. Entonces, todo esto está bajo mi campo de acción, son lo que llamaríamos los factores controlables, ¿no? Que hablo también, porque todo depende de mí. Es decir, yo tengo que hacer una tarea y esa tarea depende de mí y soy yo, dependiendo de cómo la haga, si la voy a hacer mejor o peor. Pero no solo existe esto. Hay estos factores que veis aquí alrededor, que la mayoría de ellos nos pueden influir normalmente negativamente, si es que nos acordamos de ellos, y es que puede ser, aquí he querido representar, donde veis esta nube, con pensamientos que pueden ser ajenos a la carrera. Este sí sería un factor controlable, pero tendría que entrenarlo, ¿no? Y luego casi todos los demás pues no serían controlables. Ese día pues puede llover, ese día puede hacer frío. Lo que haya hecho el cartógrafo ya no puedo hacer nada sobre ello porque tengo el mapa directamente ya en mis manos. Otros corredores que vayan cruzándose o que yo vaya viendo, bien sean de mi categoría porque los conozco, me hayan cogido, los haya cogido yo, pues es otro factor que me puede influir y no puedo influir sobre ellos, no puedo hacer que se vayan, no puedo hacer que no me cojan. El bosque cómo es, si es peleón, si me gusta, si no me gusta, si está adecuado a mis características, pues es otro factor que yo no puedo controlar. Y el calor, si lo hiciera, o el sol, si me da de frente, o si no puedo tampoco controlarlo. En el libro hablo también de unos factores que sí serían prevenibles, y es que cuando decimos hemos perdido, por ejemplo, una pinza y he tenido mala suerte, pues no, lo he podido prevenir realmente. Es decir, que si yo soy consciente de que puedo prevenir, por ejemplo, un esguince de tobillo porque me puedo vendar o no perder una pinza porque llevo un sistema de seguridad, serían unos factores relativamente intermedios, ¿no? que sí que puedo prevenirlos para que no ocurran. Por lo tanto, ahí yo establezco tres tipos de factores que son los controlables, que es en los que me tendría que enfocar directamente al hacer una carrera, los no controlables, que tendría que adaptarme a ellos porque no puedo hacer nada, y los prevenibles que en cierto modo, si lo he hecho correctamente, sí puedo minimizar el riesgo que me puedan ocasionar pues, una determinada pérdida o una determinada lesión. Entonces, partimos de ahí para decir que
que en muchas ocasiones, y yo lo he hecho, ahora reflexiono más, pero a lo largo de mi vida deportiva, yo muchas veces he buscado pues esas excusas que muchas veces tenemos todos los deportistas, no solo los orientadores, en decir, bueno, es que hacía mucho calor, ¿no? O bueno, es que llovía mucho y bueno, con la lluvia yo pues no funciono. O en el caso de mapas, a mí las técnicas de brújula pues siempre se me han dado mal. Bueno, pero a lo mejor es que lo podía haber entrenado mucho mejor. Entonces, todo aquello que dependa de mí y haya podido incidir sobre ello, pues tendría que trabajarlo para poder hacer una carrera o una competición correctamente. Entonces, siempre que esté en la parte interior del círculo o siempre que intente estar en esa zona, voy a estar mucho mejor que si estoy pensando en estos otros factores externos que me van a quitar la concentración para llevar a cabo la tarea, ¿no? Entonces yo siempre mentalmente trabajo es algo muy particular que cada uno a lo mejor puede, pero para que sirva como ejemplo, cada uno puede amoldarlo a su estilo, y es que yo pienso siempre en aislamiento. Aislamiento no quiere decir que me ponga zen, sino que puedo estar hablar con gente en la salida, pero sí sé que mi tarea va a consistir en hacer solo orientación. Después una adaptación a lo que venga, es decir, si hace frío, si hace calor, si el terreno pues es muy llano y no me gusta o lo contrario, pues decir, bueno, esto es lo que hay y me tengo que adaptar a ello, no tengo que utilizarlo como excusa para luego decir que me ha salido mal una carrera, ¿no? Si sabía dónde venía, pues entonces no tiene sentido quejarse de ello. Y aparte de la adaptación, algo distinto que es aceptar lo que vaya ocurriendo en la carrera. Puede ser que me encuentre lento, que ese día físicamente me encuentre mal, que no sepa solucionar un problema y que me induzca un pequeño error. Entonces es aceptarlo, porque si lo que hago es entrar en bucle con esa situación, lo único que hace es restarme concentración para seguir haciendo mi tarea. Entonces yo siempre me propongo, ya os digo, a título particular, las 3 AES, pienso en ellas y cuando me está ocurriendo, pues en muchas ocasiones me retroalimento y vuelvo a que ese pensamiento me venga a la cabeza de decir, no, acepta esto o adáptate a lo que hay y sigue trabajando en la carrera o sigue disfrutándola o en ocasiones sufriéndola, si es que no estoy disfrutando. Bien, entonces todo esto va relacionado con la concentración, porque todo lo que hemos visto anteriormente son elementos que no van a ser, que pueden quitarme la concentración para seguir en la parte interna del bucle que hemos visto antes, de mapa, decisión, terreno, y seguir ahí y que todos los otros factores no intervengan, ¿no? Y esto necesita un entrenamiento. En muchas ocasiones, o eso al menos pensaba yo, cuando, bueno, pues desafortunadamente a lo mejor esto lo he puesto en práctica más adelante, pero cuando con José Antonio íbamos a los mundiales en los años 90, pues yo muchas veces quería que ese día fuera el que más me iba a concentrar del mundo, ¿no? Pero no lo había entrenado, porque no sabía entrenarlo. Entonces es muy difícil que en una competición, que además normalmente vas a estar nervioso, te salga la mejor carrera si no lo has entrenado previamente. Es algo muy lógico, que hoy en día se puede ver lógico, pero que a lo mejor en nuestro deporte pues no se ha trabajado adecuadamente y en muchos otros incluso tampoco, ¿no? Porque es ahora cuando está tomando más auge el cómo trabajar estas cuestiones. Luego, dentro de la concentración, aparte de entrenarlo, que luego trataremos un poco pues cómo pueden ser esas formas de entrenarlo, pues también tenemos que ver qué es lo que me interesa de todos los estímulos que hay a la hora de realizar una carrera de orientación. Significa que el mapa tiene muchas cosas y tengo que hacer una atención, tengo que centrarme en lo que más me va a guiar. El otro día, José Antonio, en los recorridos técnicos, decía algo que yo ya lo he apuntado, y es que hay pues 3 cosas fundamentales, o al menos recuerdo 2, que una es el relieve te tiene que dar mucha información, sobre todo en la curva de nivel no te va a engañar nunca, ¿no? Y el rumbo, la dirección que llevas, ¿no? Bien sea con la brújula o bien sea con elementos que hay en el terreno y que te van marcando el rumbo que tienes que llevar.
Y luego la distancia, que en muchas ocasiones pues es más intuitiva o es más dependiendo de las referencias que vayas teniendo. ¿Qué ocurre? Que esta atención selectiva en muchas ocasiones la tenemos que hacer dependiendo del mapa que tengamos. Si tenemos un mapa en el que prácticamente no hay detalles, pues tendré que hacer mucha más atención a la brújula que a los elementos que vienen en el mapa, porque casi no existen. Lo contrario, en un mapa muy detallado, a lo mejor la brújula es más secundaria y, sin embargo, voy haciendo esa atención a esos elementos que son más relevantes para mí, como pueden ser pues, grandes elementos de roca o lo que sea. Por lo tanto, seleccionar la atención me va a ayudar a que no me estrese la cantidad de estímulos que puedo tener en ese momento. Y no digamos ya de los factores externos, como pueden ser otros corredores, la lluvia, todo eso me va a quitar atención y tengo que seleccionar en lo que me tengo que centrar. Y luego, por último, llevar a cabo rutinas, ¿no? Rutinas que, si yo voy a competir en un terreno que tiene unas determinadas características, haberlas entrenado previamente para saber en qué elementos me tengo que fijar y que esos sean los que me llamen la atención. Rutinas en las que en el entrenamiento haya trabajado bajo presión con otros corredores si es que voy a entrenar un relevo. Rutinas de calentamiento porque voy a saber cuándo estoy ya preparado para la competición y si no lo he entrenado, pues va a ser un elemento que me va a crear incertidumbre. Entonces, todo lo que concierne a la concentración tiene que estar trabajado y tiene que estar entrenado para poder llevar a cabo una carrera normal, pues una carrera más, ¿no? Bien, pasamos a otro bloque, aparte de la concentración. Luego en las preguntas, si queréis, hablamos un poco de métodos, o me preguntáis, o podemos incluso intercambiar cómo hacemos, o lo ponéis para verlo. Cuento yo anécdotas de corredores que he entrenado, de élite, para que las conozcáis. Me lo preguntáis si se me olvida, pero para dar paso a otro bloque y ir avanzando y dejarlo otro para el debate. Bien, otro tema es la motivación, ¿no? ¿Qué me va a llevar a hacer orientación? Afortunadamente tenemos un deporte en el que, dentro de la clasificación más básica que hay en la psicología de la motivación intrínseca o extrínseca, intrínseca que sale del propio deportista que practica el deporte porque le gusta, o extrínseca porque busca dinero, busca fama, busca premios, algo que está fuera del propio deporte en sí, pues tenemos la suerte de que mayoritariamente a todos nos gusta hacer orientación y enfrentarnos a los problemas que nos plantea este deporte. Luego no hay nada blanco y negro, sino que a todos nos gusta ganar y por ejemplo, pues una motivación extrínseca pues puede ser el reconocimiento social, hacer un podium, ser campeón de España, etcétera. Y también influyen y no hay que verlo como un factor negativo, ¿no? Los psicólogos dicen que ese factor en muchas ocasiones puede alentar siempre y cuando no coja el protagonismo único, pero sí que ayuda a que la motivación pues esté arriba, ¿no? Buscar los objetivos normalmente en muchas ocasiones están con motivaciones extrínsecas y no por eso son negativas. Entonces, como anécdota os diré que en muchas ocasiones a mí como entrenador me ha planteado y me plantea actualmente problemas porque hay corredores que están tan motivados que a lo mejor quieren entrenar de más. Y entonces le tienes que decir, no, vamos a ver, no podemos hacer más de lo que se necesita porque si no, o podemos sobreentrenarnos o podemos fatigarnos mentalmente y tenemos que llegar a una competición en un momento dado. Por lo tanto, hay que manejar también la motivación del atleta si eres entrenador, o nuestra propia motivación, tenerla muy clara, tener unos objetivos, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación, en los que realmente sean acordes con lo que yo necesito, ¿no? Y eso pasa por ser unos objetivos realistas. Si yo me marco un objetivo, también en una clasificación clásica de la psicología, si yo me marco unos objetivos demasiado elevados y sé que están muy lejos de mi alcance, pues normalmente va a causar frustración a medida que vaya viendo que es muy difícil llegar a ellos, o al menos en un corto o medio plazo. Por lo tanto, hay que plantearse algo realista, algo que cueste llegar a ello, pero que realmente esté en mi mano o que pueda estar en mi mano. Sin embargo, si planteo unos
objetivos que están demasiado por debajo y que son demasiado conformistas, pues puede causarme aburrimiento. Es decir, si yo me planteo pues ser campeón de la región cuando ya he sido campeón de España y estoy en plenas facultades, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Las metas tendríamos que ir poco a poco subiéndolas, haciéndolas realistas, pero que no estén por debajo de mis posibilidades realmente. Eso lo tiene que saber mi entrenador o lo tengo que saber yo si me autoentreno, aunque sea desde un punto de vista de ocio, ¿no? Y luego, pues tenemos siempre, dentro de las metas o objetivos, tenemos siempre dos tipos de objetivos que establece también la psicología más clásica del deporte, que es por un lado el resultado, querer ser campeón de España, por ejemplo, o en muchas ocasiones de rendimiento. De rendimiento es pues mejorar en una técnica determinada, tener más fluidez en el bosque, minimizar errores y decir, bueno, pues no cometer ningún error que sea pues más allá de un minuto. Es decir, que tengan más en cuenta el rendimiento más que los resultados. ¿Cuál es mejor? No se trata de tener un mejor o peor objetivo porque sean de resultado o rendimiento, sino que las dos son importantes. La de resultado es más objetiva, pero yo veo que en nuestro deporte pues pueden tener un problema. Pueden tener un problema porque hay categorías, sobre todo de jóvenes. Los mayores ya, pues bueno, podemos tener más por divertirnos esos objetivos de resultado, pero muchas veces los jóvenes, al ser un deporte más o menos minoritario, es relativamente fácil tener títulos o quedar primeros de un ranking o de alguna manera ser campeones de algo, ¿no? Bien sean autonómicos o bien sean de España. Y eso puede ir un poco en oposición con los resultados de rendimiento. Es decir, hacer malas carreras y ganar pues tiene su parte negativa. Lo he ido viendo a lo largo de los años y ahora afortunadamente hay más competencia en las categorías inferiores y ya no es tan gratis como lo podía ser hace unos años. Y eso va a ir a favor de que el resultado vaya también acorde con el rendimiento, porque si no vas a hacer buenas carreras, si no tienes un proceso de entrenamiento adecuado, pues va a ser muy difícil que tengas un resultado bueno. De cara a esto, yo siempre digo a los corredores que es mejor primero establecer unas metas de de rendimiento, y el resultado muchas veces viene solo. Viene solo y tú vas viendo dónde te colocan en una clasificación. O si has sido campeón de una autonomía, pues a lo mejor te colocan en tu sitio cuando vas a un campeonato de España. Y si has sido campeón de España, te colocan en tu sitio cuando vas a un campeonato del mundo, ¿no? Por lo tanto, fijándose más en los objetivos de rendimiento, muchas veces los de resultado vienen solos, pero es importante tenerlos porque va a motivar muchas veces, sobre todo a los jóvenes, a seguir entrenando y a perseguir una meta. Bien, y dentro de otro bloque de saber hasta dónde tengo que entrenar, hay gente que se le da muy bien la orientación, gente que se le ha dado muy mal. ¿Esto de dónde viene? Bueno, pues hablando de talento, que es algo que usamos normalmente y luego cuando te pones a profundizar, pues hay muchas teorías sobre el talento. Entonces, en muchas ocasiones se habla de talento como si fuera algo innato y que ya las personas vienen con ello de serie. Pero realmente es algo innato. Bueno, pues dejo ahí la pregunta porque hay varias teorías, ¿no? Hay la teoría de que sí que es una capacidad, pero que tienes que irla desarrollando a lo largo de tu vida deportiva, porque si no ese talento pues se queda ahí de alguna manera y no puedes desarrollarlo. Sí que hay una predisposición, como sabéis, bueno, pues no todo es blanco y negro y entonces lo que es la genética y lo que es aprendido en todos los deportes, pues todo tiene un límite y un porcentaje. No es que todo el mundo salga o no salga con algo para no llegar. A lo mejor yo no he nacido con unas capacidades para ser futbolista, pero sí puedo llegar a un nivel muy aceptable si entreno y le doy mucha dedicación. Pues lo mismo pasa con la orientación. Hay muchas teorías. Una teoría es que la acción es el principal componente para desarrollar ese talento, y hay otras teorías en que es una capacidad que viene más dada y que influye menos el entorno social y el entorno adquirido
de cara a esto. Esto es un mundo y obviamente los que llegan al top de casi todos los deportes pues se tienen que conjugar esa primera frase que pongo ahí, que es que cuando una persona tiene talento, lo que entendemos de talento junto, bien sea por acción o capacidad o por ambos, y además pone el esfuerzo al 100%, pues entonces sí llegará al éxito, mayor o menor medida, pero siempre tendrá éxito cuando conjuga esos dos factores. Si es, todos conocemos a personas que a lo mejor no entrenan lo que deberían y, joder, este chico, esta chica con las capacidades que tenía para este deporte, pero no se esfuerza, pues bueno, terminará divirtiéndose normalmente, pero arriba del todo no llegará, ¿no? Y se divertirá, bueno, pues tendrá sus éxitos, pero tendrá un límite también en el tiempo. Y luego, por último, pues las personas que tienen mucho esfuerzo, pero realmente no tienen un talento para llegar al top, pues siempre van a crecer, porque el esfuerzo siempre tiene sus recompensas, pero tampoco es una causa directa que por mucho que te esfuerces vas a llegar. Desafortunadamente no es así, ¿no? En muchas ocasiones pues lo decimos, ¿no? Con lo que me he esforzado y no lo he conseguido. Bueno, pues forma parte del juego, esforzarse y no conseguirlo. Hoy en día que hay todos esos mensajes tan peligrosos de decir lo imposible siempre llega y cosas así, pues yo no creo en ello, porque lo imposible es imposible y si no, no se llamaría así. Hay cosas difíciles o muy difíciles y hay que perseverar siempre, pero hay cosas que a lo mejor no están al alcance de una persona por muchos factores y eso tiene su peligro hoy en día con todas estas consignas que muchas veces se dan, ¿no? En el mundo deportivo y ahora con el confinamiento también lo habéis visto, ¿no? Que la gente, pues bueno, se ha venido muy arriba, que está muy bien desde el punto de vista físico, pero bueno, cuidado con las metas porque hay cosas que realmente son muy difíciles de alcanzar. Bien, y un último bloque en el que quería contaros serían las emociones, que es otra parte del libro en las que he ahondado bastante. Es algo que siempre nos rigen. De hecho, bueno, pues los que somos profesores, que he visto antes que estamos unos cuantos profesores aquí, pues ya sabemos que sin emociones hay una frase muy famosa ahora con la neurociencia y es totalmente cierta. Yo después de casi 30 años dando clase cada vez me doy más cuenta de ella y es que sin emociones el aprendizaje prácticamente no existe. Puede existir pues pasar exámenes, puede existir pasar pruebas, pero realmente si yo no tengo las ganas, no tengo la emoción, no tengo la motivación que me hace creer que esto me guste y que tenga la motivación suficiente porque me gusta una determinada actividad, pues es muy difícil aprender. La letra con sangre no entra como nos decían a nosotros los que somos ya mayores, y si entraba luego se iba rápidamente porque no nos quedaba más remedio, pero efectivamente las emociones marcan nuestras pautas de actuación, queramos o no, y eso pues va a condicionarnos muchas veces pues toda nuestra vida realmente. Y hablando deportivamente, pues efectivamente también lo condiciona. Todos supongo que habéis pasado pues por baches motivacionales, yo al menos con la orientación he pasado algunos, pocos, porque siempre he sido, bueno, pues un entusiasta como la mayoría de nosotros y pocas veces has estado poco motivado, pero cuando el cerebro te decía que no te apetecía competir o que no te apetecía ir a competiciones o entrenar, pues bueno, era muy difícil porque realmente era una lucha. Había algunos factores externos, pero si el cerebro te decía que no, pues era muy complicado en muchas ocasiones llevarlo a cabo. Bueno, sabéis que bueno, esto es neurociencia, que tenemos 3 cerebros que se han ido conformando a lo largo de la historia de la evolución de los seres. En nuestro caso, somos los más evolucionados, aunque no lo parezca en ocasiones, pero así lo somos. Y tenemos 3 cerebros. El primer cerebro, que es el reptiliano, es el primero que se forma, por eso está en la parte baja del sistema nervioso central. Después de la médula, que es donde vienen las emociones que son más básicas de supervivencia pura, en el que buscamos pues esa forma de sobrevivir, de
que nos viene dado como cualquier otro animal, por muy bajo que sea en escala, pero que tenga sistema nervioso, y que alrededor de él se formó otro cerebro, por eso se llama reptiliano, porque es el que empezó desde el principio de la filogénesis. Después está el cerebro límbico, que es el que regula más las emociones. Es ese cerebro que nos dice lo que me gusta, lo que no, las reacciones de ira, se gestionan las emociones ahí. Y como tal, pues en muchas ocasiones decimos, es que no controlo mis emociones, ¿no? Pues ese control de las emociones, en muchas ocasiones no podemos hacerlo precisamente porque no hemos razonado sobre ellas, que es de lo que se encarga la última parte, la más nueva desde el punto de vista filogenético, que es el neocortes, que se ha formado alrededor. Evolutivamente ha ido creciendo de una forma, como veis, pues muy gráfica, alrededor uno de otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones las emociones, desde el cerebro límbico que veis, tienen muy buena relación y muy buenas vías con el neocortes. Es decir, que si me viene una emoción, como puede ser la ira, que es de las más peligrosas, porque te viene y entonces tú sacas lo que sea, pues llega al neocortes muy fácilmente. Pero la relación inversa, es decir, cómo va del neocortes una vez que yo he pensado, cuando he tenido esa ira, cuando baja otra vez al cerebro límbico, la conexión no es tan rápida y no es tan fácil. De ahí que muchas veces pues no tengamos ese control sobre las emociones como quisiéramos. En el caso de la ira, pues bueno, afortunadamente en la orientación no se nos da mucho, aunque también nos hemos alterado muchas veces. Pero sí que se nos ha dado, por ejemplo, más la ansiedad o el miedo ante una competición, o estar más nerviosos y decimos, joder, si es que no lo puedo controlar, ¿no? Entonces, como es más difícil, pues tenemos que saber que es difícil, pero es también entrenable, lo que hemos visto al principio. Y con la experiencia sabéis que, bueno, pues poco a poco, pues dices, no, bueno, no he entrenado esto, como estas emociones no las he entrenado realmente, pero sí que con el tiempo pues ya no me pongo nervioso. Entonces ha sido como un aprendizaje a base de ir realizando la tarea poco a poco, ¿no? Sin embargo, sí se puede entrenar. Es algo en la que los psicólogos tienen una gran parte. No tenemos un psicólogo normalmente a nuestro alcance, pero sí que podemos hacer ejercicios o consultarlos de vez en cuando para que nos vayan enseñando a controlar esas emociones o al menos a gestionarlas para usarlas adecuadamente cuando sea necesario. ¿Cuáles son los 3 pasos? Pues el primero es conocerse, es decir, saber que yo me pongo nervioso ante determinadas circunstancias, que la ira me sale en determinadas circunstancias, bueno, pues todas las emociones que hay, que son muchas, aunque estén basadas en muchas ocasiones, según autores, en 4 o 5, pero que todas esas emociones, yo como soy, no negarme, no de decir, no, si estoy bien, bueno, pues no, yo me tengo que conocerlo primero para poder luego actuar sobre ello. Una vez que he tenido ese primer paso de conocerme en cómo reacciono ante determinadas circunstancias, en este caso con la orientación, pues sería cómo gestionarse, cómo gestionarlas. Es decir, vale, me pongo nervioso, lo reconozco, se lo tengo que contar a todos, no pasa nada, y una vez que lo he hecho, pues voy a ver cómo puedo ir mejorando en ese aspecto. Y luego estar dispuesto a cambiar. Que esto suena fácil, pero en muchas ocasiones nosotros mismos nos encasillamos y decir, no, yo es que soy así. Y entonces dice, bueno, pero entonces vas a ser así para toda tu vida. Pues entonces, joder, qué desastre para ti y para todos los que están alrededor tuyo, ¿no? Por lo tanto, sí se puede cambiar. No es algo de decir, no, yo siempre he sido así y por lo tanto he dado puñetazos a las puertas, y no justificarse con cómo hemos sido, sino justificarse, trabajar más cómo queremos ser de cara, en este caso, a la orientación, pero también para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, desde el punto de vista particular, pues diré que en esto he evolucionado, siempre te queda mucho por mejorar, pero yo he mejorado en muchos aspectos, otros a lo mejor voy más lento, pero particularmente, pues sí, primero lo he reconocido, después he intentado gestionarlo y trabajarlo, hasta que en muchas ocasiones, pues he cambiado, ¿no? Y de eso se trata. En personas jóvenes, pues bueno, siempre lo intentas y a veces es más difícil, pero si ellos conocen esos 3 pasos, yo creo que ellos también van a hacerlo más aceleradamente, si los que seáis entrenadores,
van a hacerlo más rápidamente que si fuera por una experiencia propia, ¿no? Al final, por lo típico, un adolescente va madurando y es muy distinto de 15 a 25 años y nosotros mismos somos diferentes desde los 30 hasta los 40 que tenemos o alguno más. Bien, y entonces, bueno, para terminar de hablar yo y ya luego pasamos un poco al debate, a las preguntas, a lo que queráis, si queréis preguntar lo que hemos dicho, pues recordar un poco lo que ha dicho José Antonio al principio, que hay que entrenar estos 3 pilares del físico y técnico, ya se habló, y lo que hemos hablado hoy mental, muy resumido, que yo he intentado recopilar aplicado a la orientación en el libro, y que por supuesto hay muchísimo más. Empezar a aplicarlo a nuestro deporte creo que es muy importante y es fundamental para que nuestros jóvenes, sobre todo, pues vayan, y nosotros mismos, vayan evolucionando y que cada entrenamiento sea una oportunidad no solo física y técnica, sino también mental para afrontar. De hecho, los objetivos que yo planteo cuando entreno, normalmente digo que qué objetivos hay, no solo desde el punto de vista técnico, físico, sino también salir con ese objetivo mental del día, ¿no? Y que el muro, todo un muro de una pared, se hace ladrillo a ladrillo y cada día es un ladrillo. Siempre pongo ese ejemplo, porque si empiezas a poner ladrillos que están mal, pues luego al final el muro no quedará con la consistencia que puede quedar un muro en el que todos los ladrillos, o la mayoría de ellos, sí está bien puesto. Y el día a día siempre es importante, ¿no? Los objetivos muchas veces a largo plazo no tienen sentido si no tenemos el objetivo más inmediato y a corto plazo. Y así, de esa manera, pues bueno, alcanzaríamos un poco la eficiencia en nuestro deporte. Difícil porque cada campo es un mundo, ¿no? Cada uno de los 3 campos es un mundo, pero sí al menos empezar por ser conscientes de la importancia de cada uno de ellos. Bueno, y ahora, pues si queréis, quito la pantalla y empezamos un poco con las preguntas o como lo veas tú, José. Bueno, pues nada, la verdad es que has hecho un resumen del libro prácticamente de todo eso. Y yo estaba escuchando y claro, estaba pensando, digo, bueno, ahora quiero preguntarle esto, pero sí, pero es que lo ha respondido a continuación. Lo he respondido yo mismo. Sí, prácticamente, bueno, yo creo que una de las claves de que un deportista destaque en este deporte, sobre todo, es la cuestión mental. La cuestión mental. Yo entiendo que haya otros deportes, otras modalidades donde, por ejemplo, en todos los corredores o todos los participantes están en contacto con sus rivales, donde esa motivación no tenga el valor que tiene aquí. Cuando tú te enfrentas a un reto, tú solo, donde, por ejemplo, tú tienes que decidir la velocidad que llevas, de acuerdo a esa capacidad de lectura, o de acuerdo a tu capacidad física, que aquí estás solo. O sea, y en cambio, en otros deportes, tú estás acompañado. Tú vas corriendo una maratón y ves si vas en cabeza, vas viendo ahí al que va adelante. Y eso te hace a lo mejor que saques un esfuerzo mejor. Y aquí en otro deporte, pues eso no lo tienes. ¿Cómo solucionas tú el mantener ese ritmo, el no pasarte? No sé. Sí, efectivamente es un... Perdona, Alberto. Sí, dime cómo salgo. Para dejar de compartir la pantalla. Sí. Pues en la parte inferior verás que en el botón compartir pantalla te debe salir la opción de detener el pantalla compartida. Sí, lo que pasa es que me veo, no, abajo no me sale. Es no sé. Para que te veamos. Tendrás que salir de pantalla completa. Tengo que salir, sí, he salido. Ah, vale, está aquí, es que estaba arriba, perdón. Ah, vale, sí. Ahora dejo, vale. Correcto, muy bien, gracias. Ahora, ¿verdad? Vale, muy bien. Vale, sí, pues como dice José Antonio, efectivamente, tenemos un deporte que esa es una característica que yo creo que puede ir a favor o puede ir en contra, ¿no? Depende de la lectura que se le pueda hacer
a no tener la referencia de los demás. Cuando es una relación más directa, es decir, que tú tienes a un competidor y sabes dónde estás colocado, y la táctica y la técnica muchas veces va a ir en función de ella. Sin embargo, nosotros ese factor no nos va a distorsionar, pero tampoco nos va a dar una referencia, con lo que nos puede crear un determinado tipo de ansiedad. Puedo perder 10 segundos y parecer que se me ha ido la carrera porque no tengo esa referencia, o creer que eso me va a suponer una pérdida que me va a relegar pues atrás en la clasificación, o hacer una mala carrera porque no tengo referencias de los demás. Entonces, eso sería lo que va en contra. O a favor es que no voy a tener la influencia, no me va a determinar lo que hacen los otros corredores porque no sé lo que están haciendo. Y entonces puedo focalizar más la atención, que es de lo que hemos hablado, en el proceso de lectura de mapa, decisiones, y seguir haciendo ese bucle de la mejor forma posible. Por lo tanto, yo siempre intento enfocarlo desde el punto de vista de que tienes la suerte de que es un reto para ti el correr solo y no tener que ir pendiente de los demás. Todos sabemos el agobio que supone, pues a lo mejor ir en un relevo y saber que hay 3 que van delante de ti y que tienes que ir a la caza. Una salida a la caza, ¿no? Claro, o una salida a la caza como el mítico Costa Cálida, ¿no? Entonces, ahí muchas veces a mí, como lo he entrenado menos, pues me crea ansiedad. Sin embargo, si lo entrenas como hacen, por ejemplo, todos los grandes equipos internacionales, pues entrenan las postas, cada uno su posta, y salidas en masa cuando tienen una competición de ese tipo, ¿no? Hay pruebas de Copa del Mundo con salidas en masa, o cuando tienen una posta en el relevo. Por lo tanto, la forma de minimizar eso es, pues como todo, entrenándolo y haciendo ejercicios en los que se den esas circunstancias, y cómo regularme en base a ello. Pues nada, coincide, o sea, es probable que dentro de los corredores que hay, bueno, a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, que en la élite mundial ves que hay, no sé, corredores como George Liu, Terry George Liu, que prácticamente lo ha ganado todo, que cada vez que salía en una carrera, pues prácticamente era clarísimo que iba a estar ahí arriba. Y luego ves corredores con una capacidad física y una capacidad técnica similares a los suyos. Eso también se puede transcribir a nivel español, a nivel nacional. Y ves que dices, si el nivel técnico es parecido, similar, o incluso en algunos momentos puede ser superior, el nivel físico es superior. Al final es el aspecto mental el que marca la diferencia, creo yo. Sí, efectivamente. Es como cuando he dicho lo del ejemplo del tenis. La orientación está llegando a un nivel que efectivamente se están dando esos casos, ¿no? Gente que ves que tiene, o que en los entrenamientos hace unos entrenamientos que están por encima del nivel de campeones del mundo, y luego, sin embargo, en el momento de la competición importante, pues los que rinden muchas veces son los de siempre. Entonces tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible si hay gente que entrena igual, que tiene la misma calidad? Y eso ya se da en orientación desde hace muchos años. Y el factor mental, el tener las ideas claras, pues es lo que empieza a definir, porque era el aspecto más desconocido hasta ahora, y más en un aspecto tan mental como puede ser el nuestro, ¿no? Incluso muchas veces yo pongo el ejemplo del atletismo, porque esa ansiedad que se ha visto en estudios que te puede crear una competición importante, que eleva la frecuencia cardíaca, que segregas más cortisol, que es la hormona del estrés, y que va a mermar tu rendimiento físico, pues se da directamente en deportes que pueden parecer mucho más físicos. O sea, imagínate en los deportes que requieren un carácter muchísimo más mental, como el nuestro, o como el tenis, o no digamos ya el golf, ¿no? Que es algo impresionante. Entonces, a medida que va teniendo más importancia el factor cognitivo, pues toda la parte mental de afrontar una competición, pues va teniendo mucha más importancia. De hecho,
una evolución que no sé si habéis notado casi todos. Yo sí me he ido fijando mucho, ¿no?, en estos últimos años, es que cuando hacen entrevistas a jugadores pues, famosos y profesionales de baloncesto o de golf o de tenis, ahora todo el mundo medita. Ahora yo cuando oigo las entrevistas, oyes a Ricky Rubio, oyes pues no sé, el último que fue, no me acuerdo qué tenista, bueno, Djokovic, empiezas a oír entrevistas y todos dentro de su plan, pues es algo, la meditación que lo teníamos como algo que estaba relacionada con más el mundo oriental, la parte zen, la parte budista, pues la meditación se ha visto que da mejoras cerebrales, en neurociencia se ve, ¿no?, con los escáneres cerebrales, cómo se empiezan a mover partes cerebrales, a crear conexiones y activaciones que lo que hacen es mejorar el rendimiento, precisamente. Entonces, ahora yo me fijo y digo, antes a lo mejor incluso ellos no se atrevían a decirlo, ¿no?, porque parecía, bueno, este es un flipado que se pone ahí a decir que está en un mundo trascendental, pero es afortunadamente lo más normal del mundo, porque se ha visto que los psicólogos deportivos trabajan mucho sobre mindfulness, meditación, métodos psicológicos en los que tú reproduces muchas veces el juego, reproduces las situaciones que se te van a dar. Entonces se ha visto que el cerebro aprende realmente esas situaciones cuando las has vivenciado mentalmente. Y eso ha sido un avance en la psicología deportiva, y que los psicólogos deportivos yo creo que tienen un papel fundamental en el deporte de hoy en día por todo esto que estoy explicando. Pues, hombre, evidentemente eso forma, son técnicas de motivación y de conseguir concentración, evidentemente. Tenemos aquí un par de preguntas. Vale. Joaquín Gil nos habla que cuando descubres que no estás donde creías, que te has perdido, vamos, ¿cómo controlas esa emoción y cómo te pones a resituarte? Bueno, pues yo siempre digo que lo ideal es no llegar a ello, ¿no? Son como pasos. Entonces, primero está el factor prevención, que es correr de esa manera que tengas el menor número de errores posibles, y si los tienes, que sean pequeños. Yo, por ejemplo, uno de mis retos en cada entrenamiento y en cada competición es decir, voy a intentar tener dudas, pero no errores. Luego, por supuesto, es muy difícil llevar a cabo porque sigo teniendo errores y yo creo que seguiré teniendo toda mi vida. Pero ese es el primer proceso, intentar evitarlo mediante el proceso que hemos dicho antes de tener que leer igual que en el triángulo. Pero efectivamente se dan las circunstancias en las que se producen pérdidas y te crean ansiedad, ¿no? Cuanta más importante sea la competición, en muchas ocasiones, pues más ansiedad te puede crear, y tus reacciones, esas reacciones emocionales que hemos dicho, pues pueden ser peores. ¿Cómo lo enseño yo? Pues yo siempre digo que en los entrenamientos lo que hay que hacer es pararte y mirar. Es decir, cuesta en muchas ocasiones pararse y mirar qué es lo que tienes alrededor hasta que veas que te puedes relocalizar. También se entrena la relocalización. Hay muchas formas de entrenar la relocalización, y una vez que estás en esa circunstancia, tienes que tener algo en el plan B. Yo siempre digo que hay dos planes, tienes que ir con el plan A todo el rato, pero en ocasiones no queda más remedio que hacer el plan B, y es decir, bueno, pues si me he perdido en esta zona, tengo que irremediablemente no ponerme nervioso, respirar, contar hasta 3 y tomar una decisión. La decisión a veces puede ser acertada, a veces no, pero tiene que estar fundamentada en lo que has hecho en los entrenamientos, que es decir, bueno, tengo que ir hasta la última referencia que conocía, o al menos tomar un rumbo hasta salir a una referencia clara y volver a entrar al control. Entonces, entonces de lo que tú hablas es de que una vez que te has dado cuenta de eso, lo que tienes que hacer es enfriarte y pararte a pensar antes que... habla de cómo controlas, pregunta cómo controlas esa emoción. Entonces, sí. Lo primero que dices, oye... Sí, esa emoción lo primero que hago es intentar decir, marcarme yo una pauta de tranquilidad y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es como esa pregunta que tienes que llevar y decir, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues dependiendo de las circunstancias, pues te digo, bueno, más que rastrear o que ir hacia donde no sé, lo que tengo que hacer es aceptar un poco, dentro de lo que veíamos en la presentación, aceptar lo que me ha ocurrido y decir, vale, pues
pues ¿qué tengo que hacer? ¿Y tengo que ir hasta el camino y volver a entrar? ¿O tengo que ir atrás para volver a entrar bien? ¿O tengo que ir hasta una referencia clara y entrar? Pero lo primero que me planteo es aceptarlo y después seguir, ¿no? Y eso, lo que os decía, que yo al menos lo entreno y a los chavales les digo que lo entrenen en el entrenamiento, que no te enfades, que intenta decir qué es lo que tengo que hacer porque lo que está hecho ya está hecho. Controlarlo, pues mediante el entrenamiento, pero la acción sería esa. Lo primero, la aceptación. Sí, efectivamente. Que en muchas ocasiones no lo aceptamos, ¿no? Joder, ¿cómo me he podido perder? Si iba bien. Bueno, pues... Pero bueno, eso es lo primero. Si no sabes dónde estás, Claro. si no te has dado cuenta que has cometido un error y lo has aceptado, vas a perder siempre. Sí, otra característica es que tú vayas cometiendo el error y no te des cuenta hasta más adelante. Entonces, Claro. puede complicarse la cosa porque el error puede ser mayor, ¿no? Pero si Sí, sí te has dado cuenta... Pero al final no deja de ser, una vez que te has dado cuenta ya tienes control sobre la situación, ya sabes que has cometido un error. Lo suyo Sí. es lo que estás tú pensando. Oye, he cometido el error, no voy a recuperar nada. A partir de ahora, pues, pero lo de antes no puedo cambiarlo. Sí, efectivamente. Pasado no puedo cambiarlo. Eso es. O Bueno, seguir con el error al siguiente control, que eso también nos pasa a también, veces, ¿no? también. Eso también es entrenable. Cada vez que te ocurra un error y encuentres el control, decir, no me tiene que venir. Si me viene a la cabeza, en muchas horas lo que dicen es que lo tienes que dejar ir y seguir. Yo siempre les digo a los chavales, tú cuando te venga ese pensamiento a la cabeza, de que te vuelve el error a la cabeza y joder, me ha tirado la carrera por la borda, es lee el mapa y fíjate en la siguiente tarea, ¿no? Y eso también es entrenable. Una cosa, otra pregunta de Jesús. ¿Cómo puedes evitar los pensamientos que te distraen durante la carrera? Vale. Bueno, realmente no los puedes evitar. Un poco lo que dice bueno, he hecho varios cursos de mindfulness y como siempre pues le das vuelta y cómo aplicarlo a la orientación, es que en muchas ocasiones te vienen pensamientos a la cabeza y tú dices, joder, me ha venido otra vez. No, a ver, ¿cómo trabajo para que no me venga? Bueno, pues no hay que trabajar en que no te venga porque en muchas ocasiones la mente es así, divaga tanto que hay que dejarle que venga, es decir, ha venido, no sabemos cómo ni por qué, pero lo que hay que hacer es dejarle ir. ¿Y cómo hacemos para dejarle ir? Pues poniendo otro pensamiento encima. Es decir, lo que os decía de mirar el mapa, ¿no? Cuando te viene ese pensamiento a la cabeza negativo de, ¡buf!, qué terreno más difícil. Pues entonces, no, voy a pensar que aquí tengo que bajar la velocidad y leer con mucho cuidado. Es decir, siempre enfocarte hacia aquello que tú puedes hacer. Y si te ha venido un pensamiento que crees que te va a distorsionar, pues decir qué es lo que tengo que hacer a la hora de enfrentarme a lo siguiente. Pero evitar que te vengan, aunque sea entrenable, porque en muchas ocasiones has llegado y dices, bueno, pues no me ha venido nada a la cabeza, ha estado muy bien, pero muchas veces sin querer es que lo hemos estado entrenando, porque lo hemos trabajado así y cada vez que hemos cogido un mapa, pues hemos ido cambiando ese parecer de pensamiento. O sea, y puede ser eso, perdona José, puede ser eso por falta de motivación, porque yo entiendo que cuando uno no va motivado a una carrera sin una meta, sin un objetivo, pues lo normal es cometer errores. Yo hablo desde mi experiencia. Ahora, cuando uno va mentalizado, porque le tengo que ganar a mi colega, que me ha ganado 2 veces, y va uno mentalizado y concienciado, y llevas 2 días pensando en la carrera y tal, y sigues tus rutinas ese día, pues normalmente te sale mejor. Entonces, todos esos errores, todos esos pensamientos que nos asaltan a mitad de carrera, todo eso, Sí. puede tener mucho también con la falta de motivación, ¿no? El estar Sí, motivado, muchísimo. de ir con ganas. Muchísimo, porque efectivamente cuando tú, lo que hemos dicho del aprendizaje, cuando tú estás motivado para una tarea, pues normalmente vas a pensar solo en esa tarea y es lo que te asalta a la cabeza, ¿no? El estar haciéndolo y el estar mejorando en ella y el estar metido porque te estás disfrutando, porque te está gustando. Si es un terreno o lo que sea, o que no estás motivado o tienes otras cuestiones, pues entonces es mucho más fácil que tu mente divague y que te vengan muchos pensamientos. Fijaros, yo por ejemplo, cuando, como a casi todos los que he entrenado han sido estudiantes, curiosamente en épocas de exámenes han tenido peores resultados. Y entonces, luego cuando les preguntabas al final de la carrera, digo, bueno, es que claro, los exámenes, y dicen, no, pero si no me ha venido en ningún momento a la cabeza el examen ni nada, digo, ya, pero es que todo lo que has estado haciendo 3 días antes, o 2 días antes, o 2 horas antes,
muchas veces has estado pensando en los exámenes. Entonces, quieras o no, no tenías la motivación suficiente para poderlo hacer bien, ¿no? Y en muchas ocasiones, subconscientemente, pues te vienen pensamientos que los dejas ir o no tienes la motivación suficiente y son muchos más los elementos que te distorsionan. Y yo siempre les digo que por supuesto, todos tenemos el derecho a equivocarnos y que tengas carreras que no estás motivado. No pasa nada por abandonar una carrera o por hacer una carrera mal porque no estabas motivado. Tampoco tenemos que hacer un mundo de ello y no desanimar a los chavales por eso. Eso nos puede pasar y nos pasa a todos. Y tenemos también que darnos ese derecho a tener todas estas cosas y que luego nos sirva como aprendizaje. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo reducir la necesidad o impulso recurrente de volver a mirar el mapa cuando crees que ya has memorizado tu ruta inmediata? O sea, ¿cómo dejar de tener? Pero vamos, yo creo que es mejor mirarlo, ¿no? Sí. Yo soy de los que mira muchísimo el mapa, porque a la menor duda y porque tengo muy mala memoria, yo creo, ¿no? Yo intento muchas veces memorizar el código y luego se me ha olvidado cuando estoy a los 4 pasos de haberlo memorizado y tengo que mirar mucho, no solo el mapa, sino la descripción. Entonces, a mí no me importa mirar el mapa de más, me importa mirarlo de menos. Pero también hay gente como es Joaquín, ¿no? Sí. Vale, pues Joaquín, hay muchas veces que le ocurre lo contrario a las personas, ¿no? Que dicen, bueno, y de hecho, si tú miras menos el mapa y eres eficiente, por supuesto vas a ir más rápido, no tienes que gastar tiempo mirando. Entonces, lo que pasa muchas veces es que automatizamos cosas. Entonces, muchas veces automatizamos miradas que a lo mejor no pueden ser útiles y que ya lo hemos hecho, y lo contrario, muchas veces automatizamos el dar por hecho que ya hemos leído lo suficiente y tiramos para adelante y no ha sido así. Entonces, tanto una cosa como otra, yo creo que no hay otra fórmula que no sea volver a entrenarlo y ser consciente de ello en los entrenamientos cuando estamos fuera de la competición para luego poder aplicarlo a la competición. Es una cuestión, yo creo, más técnica y de hábito. En eso sí sería psicológico, pero es más de hábito de decir, lo tengo que entrenar para no caer en estar continuamente mirando el mapa y no movernos casi del sitio. Sabéis que, por poner el ejemplo de Thierry Georgiou, que él decía que era un orientador que era muy distinto del Mundial del 2001, cuando no consiguió un buen resultado y que decía, es que pasé de ser un orientador, de saber en todo momento dónde estaba, a en el 2003, que fue por primera vez campeón del mundo en media distancia, además de lejos, a ser un corredor de orientación, a saber dónde iba a estar en todo momento. Es decir, cambió ese hábito de saber dónde estás ahora, no. O sea, tú ya tienes el nivel de saber dónde vas a estar y te va a hacer ir más rápido por el mapa. Pero a base de mucho trabajo, ¿no? Eso decía él. Esto suena muy fácil, pero no lo es. Pues esto es, yo creo, un poco igual. Si tengo la costumbre de mirar demasiado el mapa y sé que necesito leerlo menos, pues tengo que plantearme entrenamiento como decir, en este tramo solo tengo derecho a leerlo 3 veces, que es, no sé si habéis oído el ejercicio del Golf O, que es decir, en este control solo puedo mirar 3 veces, ¿no? Y tengo que intentar ir bajo par si hago menos de 3 o 4. Pues bueno, entrenarlo hasta que poco a poco vayamos automatizando. Muy bien. Antonio, ¿cómo evitar repetir errores que lo saben, pero que lo vuelven a cometer? Ya. Vamos, eso es... Por favor, dinos la solución, por favor. Uy, si tuviera la varita me la aplicaba a mí mismo, ¿no? Por lo que valga, por favor, por lo que valga. Porque sirve mucho. Bien, pues los errores normalmente son muy emocionales. Es la conclusión que saco después de mucho tiempo. Yo cuando hablo, después de los años entrenando a los de la Blume, yo les decía, ¿vosotros sabéis hacer orientación suficiente o sabéis técnicamente lo suficiente como para hacer este entrenamiento? Entonces tú les planteas el entrenamiento y obviamente sí, ¿no? Son deportistas de alto rendimiento. Nosotros, que la mayoría llevamos muchos años, somos capaces de leer quitando de determinados terrenos que pueden ser muy difíciles, terrenos nórdicos o especiales que puede haber.
los demás somos capaces de saber ir a ellos, ¿no? Entonces, el componente emocional en los errores en muchas ocasiones es muy alto, muy alto. Y es que normalmente hemos ido a una velocidad más elevada de lo que he podido, algo que ya sabemos todos, no estoy descubriendo América. ¿Y qué ocurre? Que tenemos que aplicarlo, porque si no lo aplicamos caemos en errores continuamente. Si los errores son casi siempre los mismos, entonces tendré que trabajarlo específicamente. Nosotros en la Bloom hemos trabajado con una hoja de errores en las que apuntábamos los errores y sobre esos errores cada uno se iba conociendo. Lo que os decía antes, que el primer proceso es conocerse. Es decir, cometo este error continuamente. Lo primero es conocer qué error cometo y eso la mejor forma es analizándolo. Es decir, no hace falta hacer una hoja compleja. Yo he pasado de esa hoja compleja a tener un diario de carreras y decir, bueno, he errado en esto, 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 y luego es muy curioso porque si tú repasas los errores que has tenido a lo largo de una temporada, pues ves que muchos se repiten. Entonces sabes que ahí tienes una debilidad. Y una vez que tienes ese conocimiento, tienes que aprender a gestionarlos. Primero en los entrenamientos y luego en las carreras. El problema es si no tenemos entrenamientos. Tendrás que gestionarlos en las carreras y por lo tanto es mucho más difícil porque las emociones están mucho más arriba. Pero tengo que ser consciente de ello, después aprender a gestionarlos y después, lo más importante, estar dispuesto a cambiar, que era lo que decía. Es decir, ya sé cómo hacerlo, lo he entrenado, pues me tengo que ir creyendo y me van saliendo que cada vez voy teniendo menos. No va a ser que un día no tenga ninguno, porque eso no hay varita mágica, como decimos, pero sí ir aplicándolo hasta que nos demos cuenta de que efectivamente, pues mira, me he parado más, pero esto me ha hecho perder 15 segundos en vez de perder 3 minutos, ¿no? Este tipo de errores se siguen dando, pero los estoy minimizando. Yo siempre digo que los errores no se quitan de golpe y plumazo, pero sí se van minimizando hasta que pues o bien desaparecen o bien se quedan en pequeños errores. Entonces sería la fórmula, ¿no? Esos 3 pasos que digo y entrenarlos para poder llevarlos a cabo en la competición. Sí. Muy bien. La última que tenemos aquí, marcada de Raúl, bueno, la estás leyendo tú, ¿no? Llevo varios años con falta de motivación para entrenar el pilar físico. Me cuesta mucho salir a entrenar. Siempre tengo una excusa para no salir. Eso nos pasa a más de uno. ¿Qué podemos hacer para volver a retomarlo? Ya que si entreno estaría mucho más arriba. Claro. Bueno, pues era un poco dentro del campo de motivación. En muchas ocasiones lo más importante es marcarte objetivos, pero en ocasiones determinadas pues no es suficiente. No es suficiente porque no te da el suficiente empuje o la suficiente motivación para poder seguir entrenando o entrenar más fuerte. Entonces, ahora hay una tendencia en la que dicen que la propia acción crea motivación. Es decir, te tienes que obligar a cosas, ¿no? Aunque no te apetezcan. A mí, pues bueno, en determinadas cosas de la vida, pues bueno, con el libro mismo, ¿no? O los 2 libros que he escrito, en muchas ocasiones, pues yo no tenía la motivación. Digo, ¿para qué voy a hacer esto? Si yo no vivo de ello, ¿no? Pues aunque hay gente que dice, joder, podías escribir de esto, tú que el primer libro, y yo no tenía la motivación de meterme en un berenjenal a escribir un libro cuando no soy escritor. Si no me quedara más remedio, pues muchas veces cuando no te queda más remedio, no te apetece ir a trabajar, pero vas, ¿no? Y sin embargo, te das cuenta de que vas y que haces tu trabajo y que puedes acabar satisfecho con él mismo. Pues con el entrenamiento pasa exactamente igual. En muchas ocasiones hay que forzarse, no de golpe, pero sí forzarse poco a poco a decir, vamos a ver, hoy qué toca, hoy toca un entrenamiento duro, tengo que hacer series o si para mí es más duro hacer largo y tener que estar pues 1 hora y media corriendo. Bueno, los viejos ya no hacemos eso, pero o si lo hacemos es muy despacio, pero dependiendo del nivel, ¿no? Algún entrenamiento que realmente y que diga, pero es que hoy no tengo ganas. Yo creo que hay 2 formas, que es una, pensando en el objetivo de por qué hago ese entrenamiento en ese caso y pensar en la meta más a medio plazo, no en ese día, primero y decir, bueno, pero es que si quiero estar bien o quiero estar ahí en mi categoría, pues esto lo tengo que hacer, ¿no? Entonces voy a salir y veo cómo me encuentro. Y luego la otra, en vez de pensar primero en la meta, es primero hacer la acción. Es decir, tengo que salir a correr, tengo el tiempo, me he reservado para ello, no me apetece, soy consciente de ello, pero voy a salir.
voy a salir a ver qué pasa. Y lo que yo le digo muchas veces a los chavales es, tú sal, y si tu cuerpo te dice o tu mente te dice que hoy no estás para entrenar, pues entonces no hagas la rutina, porque en muchas ocasiones te estás cansando y no estás entrenando. Sin embargo, tú sal, y cuando hayas calentado y lleves ya 2 o 3 kilómetros de calentamiento, a lo mejor te cambia. Y eso ya sabéis que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que has salido, no tenías nada de ganas y sin embargo llegas contento a casa porque dices, joder, he entrenado y he entrenado mucho mejor de lo que tenía al principio. Entonces, yo probaría un poco, Raúl, con esas dos alternativas. Primero pensar en la meta y si eso no te llega a convencer para salir, pues decir, voy a ponerme en acción. Y una vez que estoy en acción, pues seguramente te va cambiando el concepto de cuando estás realizando la tarea. Que yo creo que eso sí que nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, apunta Jesús que una de las opciones es apoyarse en un grupo o algo para salir para Claro. no salir solo, claro. Si tienes un grupo, evidentemente es más sencillo. O sea, te apoya. Siempre que quedas con alguien, pues te fuerzas un poco a la fuerza de voluntad esa que te falta. Eso creo que nos pasa a más de uno también. Sí, efectivamente. Es mucho más fácil entrenar en grupo, es muy importante el grupo porque eso te va a dar, es una relación social, ¿no? Y quitando ahora que no podemos, el resto de nuestras vidas normalmente sí podemos y si tenemos la oportunidad de no entrenar solos, siempre va a ayudar. Bueno, hay gente que a lo mejor le gusta entrenar sola, pero sí, efectivamente, es decir, ya sabéis que muchas veces vas en grupo y entonces ya, bueno, ya de primeras ves a la gente que está motivada, ¿no? Cuando empieza a poner excusas, joder, hoy no tengo yo el cuerpo para fiestas, tal, no sé qué, porque ese día no tiene. Y luego, sin embargo, va entrando y te ha dejado atrás porque ha empezado a zumbar, ¿no? O sea, que bueno, que podemos cambiar mucho con esa relación que os digo de acción a motivación en vez de que sea siempre de motivación a acción. Correcto. Pues nada, bueno, mira, Roberto. ¿Cómo se gestiona el esfuerzo sin conseguir los objetivos? ¿El atleta va a perder la motivación o va a abandonar? A ver, no entiendo bien cómo se gestiona el esfuerzo Sin sin conseguir conseguir los objetivos. objetivos. Claro Vale. Sí, una sí, vez. sí. Muy buena pregunta, porque muchas veces es común, es bastante común. Normalmente gana uno solo. De hecho, yo cogí un dicho de José Antonio que una vez dijo, el segundo es el primero que pierde. Y eso se me quedó ahí, ¿no? Cuando dices, joder, iba a ser el 1 y he sido el 2. ¿Y qué ocurre? Que además uno solo hay uno. Por lo tanto, siempre, yo creo que en el deporte vamos a tener más fracasos que éxitos. Es decir, yo me voy a esforzar y normalmente voy a tener muchos más fracasos que éxitos en la vida deportiva. Pero además os digo, no solo en nuestro campo, sino que si le preguntas a Rafa Nadal, que es el top de la referencia que puede ser para todos los deportistas, o Pau Gasol o cualquier gran deportista, verás que dice eso, que ha tenido más errores que aciertos, ¿no? En la vida. Lo decía también un artículo muy interesante, Perico Delgado, que decía, pero si yo he ganado un Tour nada más. Y entonces, bueno, pues mi fama pues puede venir por muchas cosas, o me puedo considerar buen ciclista, pero he ganado solo una vez. Y hoy en día se vende mucho el campo de los ganadores, y eso es un error. Y es un artículo muy interesante que escribió Perico Delgado diciendo que desafortunadamente estamos dando solo valor a los ganadores y no damos valor a los que están detrás. Y esto no quiere decir que te conformes, pero sí quiere decir que en muchas ocasiones el camino es lo bonito, ¿no? Lo dicen muchas veces los alpinistas, que yo me quedo con ello, ¿no? Carlos Soria, que es un gran alpinista, dice que ha tenido, o Edurne Pasaban, dicen que lo bonito es hacer alpinismo. Y si haces la cumbre, mucho mejor, porque es lo que buscas. O aquí lo mismo, yo creo que lo bonito es hacer orientación, hacer el esfuerzo, disfrutar entrenando, disfrutar trabajándolo, disfrutar compitiendo y luego si ganas, mucho mejor y es lo que perseguimos, por supuesto, pero si conseguimos disfrutar con lo que hacemos, vas a relativizar todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, imagínate si lo relativizan los profesionales, pues nosotros tenemos todavía mucha más razón para pensar que lo bonito, lo más bonito es el camino y después están las guindas, ¿no? Que siempre culminan y que alguna guinda siempre va a haber. Si te gusta un deporte y si estableces tus objetivos adecuadamente, como hemos visto, seguro que se llega a alguno.
Si no entramos ahí y solo buscamos el resultado, pues muchas veces sí que vamos a tener muchas frustraciones y vamos a tener que lidiar con ellas. Y hay que aprender a perder, que muchas veces es complicado, y sobre todo en chavales, en determinados chavales. Se puede ser competitivo y a la vez empezar a ser consciente de que lo que te gusta es pues el camino, ¿no? A pesar de que haya una meta. Y si ellos van teniendo esa conciencia y poco a poco se van educando en ello, pues disfrutarán mucho del camino, aunque en muchas ocasiones no consigan llegar a una determinada meta. Pero siempre va a haber metas intermedias interesantes. Alberto, al respecto de este tema, él habla de objetivos. Una cosa espectacular que tiene o que permite la orientación, que yo creo que es el hecho de que el objetivo lo marques en el rendimiento, no en el resultado. Además, de hecho, a mí, yo no sé si a ti te habrá pasado, yo algunas veces he acabado una carrera donde el resultado, o sea, el rendimiento ha sido mediocre, con errores, y el resultado ha sido bueno. Y yo particularmente estaba más descontento que en otras que a lo mejor acabas cuarto, con una carrera donde dices, si es que no he cometido casi errores, pero bueno, pero es lo que hay. Entonces, lo que tú has comentado y lo que ha marcado Perico Delgado, de que todos no podemos ser campeones, pero al final no deja de ser una lucha contra nosotros mismos, con el tú mejorar o conseguir la carrera buena. Y yo estoy convencido que en la orientación, cuando tú haces eso, al final el resultado ese viene seguro. Sí, estoy de acuerdo. O sea, muchas veces los resultados vienen sin darte cuenta, ¿no? Es algo que dices, bueno, pues tampoco pensaba yo que lo había hecho tan bien, pero al final sí, porque precisamente no me ha influido. Y a mí me pasa un poco lo que a ti antes no me pasaba, ¿no? Yo buscaba el resultado y hace tiempo ya, pero ahora me quedo mucho más contento cuando hago una carrera bien y digo, mira, pueden hacer lo que sea. Si gano mejor, por supuesto, como decíamos antes, ¿no? Si tengo la guinda, mucho mejor, pero estoy muy contento con lo que he hecho, que era lo que buscaba, ¿no? A mí me gustaron mucho unas declaraciones, que no sé si digo en el libro o he puesto en algún lado, que hizo Antoñico cuando quedó 10º del mundo en sprint, y antes de que terminaran todos, en la entrevista que le hicieron allí, que le hizo Raúl Ferrer, le dijo, bueno, ¿y qué piensa de carrera? Y dice, mira, he corrido muy bien, luego vendrá el resultado, pero yo estoy muy contento con lo que he hecho y entonces, bueno, pues era lo que buscaba, ¿no? Hacer una carrera en la que saliera muy contento. Y bueno, pues es muy ilustrativo que alguien como él, un top 10, pues dijera eso cuando acababa de correr, nada más acabar de correr. Entonces se trata de disfrutar de esa situación. En muchas ocasiones puede ser frustrante, sí, pero bueno, es aceptarlo y decir, bueno, siempre va a haber una siguiente, ya ahí no puedo hacer nada, voy a intentar seguir disfrutando con esto y la siguiente seguramente pues pueda hacerlo mejor. Lucas pregunta si hablamos de algún ejemplo de entrenamiento mental de algún corredor de élite a los que te referiste durante la charla. ¿Algún ejemplo? Pues sí. Yo ahora actualmente entreno a Luis Nogueira y Álvaro Casado y ellos tienen sus propios métodos de hacer un trabajo mental. Cada persona es distinta y bueno, cada uno puede tener su método, ¿no? Ayer, por ejemplo, que estuvimos en una charla también con los becados de la Blume, pues salió un poco este tema y yo decía que yo recuerdo corredores que han pasado por la Blume que venían con ello de serie. Yo, por ejemplo, creo que Andreu Blanes pues es una persona que viene con la concentración, con el trabajo mental ya de serie, porque siempre le veías, ¿no? Cuando está enfocado, cuando tiene que competir. Entonces es gente que no necesita pautas realmente. Sin embargo, hay otros corredores que sí necesitan determinadas pautas. ¿Cuáles son estas pautas? Pues hay entrenamientos mentales que quien mejor lo puede hacer es un psicólogo deportivo, ¿no? O alguien con conocimientos de psicología cuando menos. Si no tenemos posibilidad de un psicólogo deportivo, pues sí el entrenador que tenga nociones o de forma autodidacta pues empezar a probar cosas que podemos ir leyendo y que tenemos que probar para ver si funcionan. Yo siempre establezco de una forma estándar y luego cada uno pues vamos comentando, hacemos unas charlas en la Blume y cada uno va exponiendo sus
sus métodos, cómo se concentra mejor, cómo se concentra de la manera más adecuada. Entonces, siempre tiene que haber una rutina, porque si yo establezco una rutina para un entrenamiento, luego la competición va a ser repetir. Es decir, no tengo que hacer nada nuevo. Y yo como entrenador no puedo decirle a un chaval antes de un mundial, venga, concéntrate y sal ahí. Porque eso ya lo sabe. No voy a hacer nada, como mucho voy a agravar un poco su ansiedad. Tengo que decir, ¿has hecho tus rutinas? ¿Qué rutinas son? Vale, que me las recuerde. Sí, vale, sí, ya me he ido, he calentado, he pensado en el terreno. Yo siempre digo que tiene que haber unos pensamientos de cara a la tarea. Es decir, imaginarme el terreno en el que voy a correr, el tipo de esfuerzo que voy a hacer y los factores que voy a tener o las sensaciones que voy a tener, trabajarlas un poco antes de la competición, bien el día antes o bien antes de la carrera. Es decir, voy a tener sensaciones físicas, tengo que gestionarlas, voy a tener sensaciones de dudas cuando voy haciendo una navegación, no pasa nada, las tengo que gestionar y voy a tener también pues, la oportunidad de que haya unos factores por ahí externos que no puedo controlar, como pueden ser otros corredores. Entonces, todo eso me tiene que venir a la cabeza desde un punto de vista lo más positivo posible. Entonces, ese trabajo pues se hace en casa y si te van viniendo esos pensamientos que no queremos que vengan, pues lo que os digo, pues me focalizo en el terreno que me voy a encontrar. Y de esa manera, pues tener ahí unas pautas en las que concentrarme para pensar en ello antes de una competición. Puche dice que has comentado antes las vivencias como seleccionador. Que ¿Cómo llegaste a influir en algún orientador que apuntaba maneras? A la hora, ¿cómo llegaste tú a influir en su orientación? No lo sé realmente, porque, bueno, yo creo que en determinados corredores, por ejemplo, como os digo con Andreu, era relativamente fácil, porque venía con ello de serie. Luego hay corredores, yo por ejemplo tengo pues una especial relación con Luis Nogueira, porque le llevo entrenando muchísimos años, aunque hemos tenido fases de menos contacto, pero es una relación ya que bueno, nos conocemos muy bien los dos y yo creo que lo acertado ha sido que él ha tomado sus propias decisiones en base a lo que yo le he ido diciendo. Es decir, que digo, bueno, este aspecto a lo mejor hay que mejorarlo. Entonces, pues lo ha trabajado con una psicóloga deportiva. Otros aspectos lo ha trabajado él de una forma exhaustiva. Otros aspectos sí le he podido influir. Pero yo creo que lo mejor es que el entrenador no sea un gurú que le dice lo que tiene que hacer al corredor, porque cada corredor es distinto. Entonces, si llegas al extremo de que el corredor tienes mucha relación con él y lo conoces, pues a lo mejor sí puedes intercambiar cosas. Pero yo soy más partidario de una versión en la que el entrenador realmente guía. Bueno, vamos en este aspecto, ¿cómo te ves? ¿Cómo crees que puedes mejorar o podemos mejorar? Y entonces tiene que ir saliendo un poco de él, ir analizándose, pero influir en corredores no sabría cómo decir. Bueno, Rory, por ejemplo, que ahora está de entrenador en la Blume, pues él dice que sí, ¿no? Que ha habido mucha influencia en cómo afrontar las competiciones. Y bueno, eso te reconforta, pero realmente es cada corredor el que sabe coger del entrenador, de lo que ve por ahí, para ir formando su propio estilo de trabajo psicológico, incluso físico y técnico, aunque sea un poco más cuadriculado o más obvio, ¿no? Sí. Pero no veo especialmente alguna influencia en corredores de la selección. No lo sé. A lo mejor habría que preguntarle a ellos, pero no Claro, sé. Eso yo imagino que esa pregunta recibiría otras respuestas de los que has estado entrenando. Bueno, ya son prácticamente y media. Sí. No hay ninguna pregunta, hay un comentario ahí coincidiendo en el tema de fijar los objetivos en el rendimiento, no en el resultado. Evidentemente, para un chaval o para alguien que se ve con meta, aspirar a que quiere ser campeón de España y tal, pues, tiene siempre ese objetivo de quedar en un top o hacer esto, pero evidentemente yo creo que el rendimiento es la clave para conseguir. Sí,
Efectivamente, lo que pasa es que en chavales sí que puede ayudar, porque es muy favorecedor. Lo que decíamos, no verlo siempre como un aspecto muy peyorativo, el tener los objetivos de resultado, sino que forman también parte del proceso, pero sin darle la importancia que en muchas ocasiones se les da, ¿no? Relativizando el... Sí, efectivamente, vale, está ahí, pero vamos a intentar ver cómo llegar, ¿no? Y eso es mediante la mejora de tu técnica de brújula o la mejora de tu parte física, etcétera. Bueno, Alberto, me vas a permitir que lea el epílogo de tu libro. Ah, vale, perfecto, sí, sí. Esto es un poco, no sé si los que lo habéis leído sabéis, pero es un poco filosofía, pero bueno, es poesía. Poesía y filosofía. Sí, ahí me atreví mucho. No sabía si ponerlo al final o no, pero... Escúchame. Pero bueno. Claro que sí, hombre. No, pues, escúchame, cuando compré el libro, que recuerdo que fue en la carrera de los 5 días de Soria, Mira, por aquí lo vemos. ¿Lo veis por aquí el libro? Lo está enseñando Puche. Sí, gracias, Puche. Sí. Pues recuerdo que empecé a ojearlo así por encima y tal, y me fui al epílogo. Y digo, anda. Sí. Bueno, y entonces lo leo. El epílogo se titula Flow. Es una poesía. A ver si lo hago bien, que yo no soy muy bueno. Pero bueno. El orientador realmente no sabe dónde está. Está al aire libre, pero no lo aprecia. Cuando mejor hace su tarea, más se aísla. Sus sentidos se enfocan en leer para volar. Las piedras no son ígneas, o sedimentarias, o metamórficas, son apoyos. El verde no es esperanza, es desasosiego. Los prados no son pastos, son velocidad. Los caminos no llevan a ningún lado, son simplemente seguridad. El orientador va en el túnel. Cuanto más dentro de él, mejor va. Vamos, yo particularmente creo que es... resume lo que es el deporte, vamos. Lo resume de una forma muy bonita. Sí, no, pero es que además resume, yo creo que es lo que es el deporte de la orientación, lo que es, vamos, por lo menos lo que hasta ahora yo he sentido, y yo creo que la mayoría de nosotros ha sentido a la hora de participar en él. Bueno, más cosas, Alberto, ya te queda, pues nada, lo que tú quieras decir. Bueno, no, simplemente que en la introducción ha dicho José Antonio que últimamente le ganaba, pero en la época seria de cuando éramos los dos senior en H-Élite, él era el que fue muchas veces campeón de España y yo siempre estaba a un lado y a otro del podio. Me sabía muy bien dónde estaba el número 2 y el número 3, y cuando en una competición colocan mal el 2 y el 3, que suele ser a veces habitual, yo lo sé muy bien, pues gracias a José Antonio, porque él estaba siempre en el número 1 y yo caía a un lado o a otro, ¿no? Entonces, para mí fue un placer oírle de todas las charlas anteriores, porque para mí siempre ha sido un referente, y cuando hemos viajado mucho, que nos lo hemos pasado muy bien, yo era un poco en quien me fijaba, ¿no? Y muchas de las cosas que decía, pues era lo que también me ha hecho crecer como orientador, aunque tú ahora digas, bueno, no tanto, pero bueno, sí. No vamos a tirarnos flores. El caso es que ahora... Como veis, son los dos muy modestos, ellos no son... Si modestos somos, o como tú quieras decirlo, pero en el momento de ahora, el pasado ya ha pasado, y eso ya no cuenta. Lo que hay ahora es que cuando salimos, cuando suenan los 5 pitiditos, como decimos, y tal, Alberto va mejor que yo, y eso es bueno, ¿sabes? Pues eso quiere decir que claro. Otra cosa, quería hacer una alusión, porque creo que el Club Imperdible va a organizar una actividad junto con el Club Escondite, y creo que es muy interesante. Imagino que muchos de vosotros lo sabréis, pero creo que querías comentar tú algo. Sí, se me olvidaba, porque bueno, estamos justo a tiempo porque es mañana. Es una carrera solidaria cuyos fondos, todos los fondos van a ir a la ONG de Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja para la lucha contra el COVID. Y bueno, pues viendo un poco los modelos que hacían los corredores de montaña, que hacían carreras de montaña con un desnivel en una cinta rodante y tal, pues yo pensé cómo podemos recaudar fondos los orientadores para
para poder aportar algo, nuestro granito de arena, ¿no? Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues cada uno ahora que podemos salir, aunque sea cerca, puede hacer un entrenamiento, una carrera de orientación en sus inmediaciones, aunque no sea un mapa de orientación, que sea un mapa callejero, y contarlo como una carrera, aportar un poco de dinero y de esa manera pues intentar ayudar. Entonces consiste en que mañana a las 9 de la mañana cada uno se traza o trazamos a unos compañeros un recorrido y cada uno hace el recorrido y hace un día de orientación, y esos 4 euros que vale la carrera pues va para estas dos entidades para que puedan luchar. Entonces viene toda la información en la página de la FEDO, en una de las noticias, se inscribe por el SICO, muy fácil, como una carrera normal, te imprimes el dorsal, que es común para todos, lleva el 19 como prohibido, y luego hay un hashtag en el que al día siguiente quien quiera o ese mismo día, pues en ese hashtag y en las redes sociales, pues cada uno puede subir el recorrido que ha hecho, una foto con el dorsal o lo que quiera. Entonces, pues bueno, animo porque se puso el plazo incluyendo mañana, porque no requiere una organización, la única organización era promoverlo, y os animo a apuntaros para darlo a estas dos entidades, ¿no?, que están luchando a título particular contra todo esto, como todos. Entonces, pues bueno, si os apetece, pues os animo a ello. La información, ya os digo, está por ahí en las redes sociales, pero también en la página web de la FEDO, que ha colaborado con Ruggier, la dirección técnica, le pareció interesante y entonces pues se ha movido por ahí. Estupendo, Alberto. Muy buena iniciativa. Bueno, pues si no añadís nada más, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias. La charla ha sido muy interesante. Creo que la gente lo ha disfrutado. Tienen tu libro para donde pueden profundizar más en estos temas, donde pueden tomar nota de más cosas interesantes para ellos. Y bueno, después de la charla y de las preguntas y todo esto, me ha surgido una idea también, que es poder hacer una segunda parte, ya a lo mejor con cosas más específicas, más como lo que algunos solicitaba, tipo entrenamientos mentales, ejercicios en casa. Bueno, es una idea que aquí en la federación pues le daremos una vueltecilla. Al resto de asistentes, muchas gracias a todos por asistir. Seguiremos en contacto, seguiremos haciendo estas cosas. José Antonio, muchas gracias. A vosotros. Alberto, ha sido un lujazo teneros a los dos aquí hablando. Hemos aprendido muchas cosas, estoy seguro, y esperamos poder seguir viéndonos en charlas sucesivas y ojalá que muy pronto en el monte. Ojalá que podamos ir saliendo de esta situación cuanto antes. Si nadie dice nada más, bueno, aquí llegan muchos mensajes de agradecimiento. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, de verdad, por oír, a la FOR por poder compartir todo esto con vosotros. Ha sido un placer. Y nos vemos en el bosque, Nos vemos espero, en prontito, breve. A ver, esperemos. mañana, podemos empezar mañana, poco a poco, y luego seguir. Y nada, chicos y chicas, hasta la próxima. Un abrazo a todos y cuidaros, entrenad y hasta pronto. Gracias. Adiós, muchas gracias. Y como veis, siguen llegando